Considero que la sinceridad es algo que debe demostrarse con acciones. Las palabras ya no son suficientes para ser sinceros, para decir que somos sinceros. Primera de Juan 3, versículo 18 menciona: hijos míos, no debemos limitarnos a decir que amamos, sino que debemos demostrarlo por medio de lo que hacemos. Algo lógico, que lamentablemente no conocemos. La sinceridad ahora causa mucha soledad, causa mucho desaire. Demuestra mucho de nosotros que es mejor mentir. A veces es mejor mentir para mantener aquello que queremos junto a nosotros. Y no somos sinceros a nosotros mismos y vivimos de las migajas de amistades, de atenciones, de las migajas que deja caer la vida de la gran mesa de infelicidad que a veces nos provoca. La vida se vuelve complicada ser sinceros, porque a veces tenemos que vender aquello que creemos con tal de lograr ciertos objetivos. Todos nosotros hemos renunciado a algo con tal de lograr un objetivo. Todos nosotros hemos puesto sobre la mesa un precio para vender nuestra ética y nuestra moral. Todos. Nadie ha salido exento de esto. La sinceridad es algo que es obligatorio que se sincronice con las acciones. Como en el caso de José. José, por ejemplo, cuando fue vendido a Potifar y dijo a Potifar, después de que su mujer le había atacado, queriendo abusar de él, le dijo que ella iba a ser abusada por José. Y Potifar le preguntó a José si lo había hecho. Él menciona con ruego que no, que nunca le haría algo así a su amo. Las acciones de José estaban sincronizadas con lo que decía. Potifar, al preguntarle esto, lo condena. Pero las acciones de Potifar estaban sincronizadas con lo que él decía. Lo condena a la cárcel, pero no le creía a su esposa. Por ende, no lo mata, porque él dudaba. Potifar fue sincero con sus acciones, pero no con sus palabras, porque le condenó. Le condenó con sus palabras, pero no con sus acciones. Y eso va para nosotros. Nosotros podemos condenar con nuestra lengua, podemos equivocarnos con nuestra lengua. La lengua hiere, mata mucho, es muy venenosa. Pienso que la lengua es más cruel que las balas porque la lengua te deja vivo. La lengua puede dañar la imagen. No me voy a meter al lío de la imagen social. Es un aspecto que en realidad aborrezco mucho en lo personal, pero sí es necesario. Es necesario que se hable de la sinceridad personal, del hecho de no vender esa parte de ti por querer agradar a otros. Yo peco mucho de esto, pero no es al nivel que la mayoría de gente supondría. Yo sí tiendo a reprimir ciertos aspectos de mi ego para que haya paz en tu entorno, ¿no? Eso es una cosa. Pero el hecho de no ser sincero contigo mismo es otra. A veces vivimos de lo que hacen otros, de lo que opinan otros. Vivimos del ruido. Y no somos capaces de pararlo. No podemos parar las opiniones de la gente, porque es algo que es propio de las personas. Las cualidades son propias de las personas y son públicas. No podemos vivir siguiendo un montón de niños por todos lados, diciéndoles que no opinen algo, cuando en realidad no le dan la importancia adecuada. Pasa en el trabajo, en las familias, pasa en las relaciones, pasa con los hijos. A nivel social, ser sinceros con nosotros mismos no acaba siempre bien. Te hace sentir a un lado. Y sincronizar las acciones con ello es aún más. Pero el problema no radica ahí. El problema es que si no eres sincero contigo mismo te rompes. Caminas sin rumbo. Te sientes deficiente porque te estás traicionando al más importante, a ti, al protagonista de tu vida. Porque no estás siguiendo aquello para lo que quieres vivir. Como cristianos debemos seguir los lineamientos de Cristo. Pero Cristo no te dejó una cadena ni te puso un grillete para que le sigas. Simplemente quiere explotar aquello que Él ya puso en ti, esos dones que puso dentro de ti, que existen. Si tú no empiezas a confiar en ti mismo, nadie va a confiar en ti. Va a socializar contigo. Una cosa es que la gente sea educada y socialice contigo y te haga parte de su vida, y otra cosa es que confíen en ti, que sean sinceros contigo.
Es algo que se parece mucho, pero no es igual. Es referente al nivel de aprecio. Por eso es que hay personas que son una cosa con unos y una cosa con otros. No se ve esa línea, hay una línea en medio de cómo ser con fulano, de cómo ser con sutano, ¿no? Es complicado el hecho de hacer esta conexión, ¿no? Como cuando dices a una persona que sí lo vas a hacer y esa persona confía en ti, no lo haces. Lo que sea, cualquier cosa que sea. Y corremos por perdón, que sí, que no va a volver a pasar. Y las palabras quizás son sinceras. Sí, no quiere que vuelva a pasar, pero va a volver a pasar porque no la sincronizan con sus acciones. El sincronizar lo que dices con lo que haces, el ser sincero, es algo práctico. Tiene un nivel de escala. Hay que saber medir cuándo y cómo. La sinceridad, el origen de la palabra sinceridad, muchos se menciona, que viene de los antiguos artistas que hacían obras en cera y en piedra, ¿no? Que a veces, o en mármol, o este tipo de piedra muy sólida, que a veces la cincelaban y cualquier fallo, cualquier porosidad de la obra era tapada con cera. Era tapada con cera para que se viera suave el corte en la roca. Pero estas obras se dañaban muy rápido con el tiempo porque eran expuestas al sol y a la lluvia. Y la temperatura hacía que la cera se derritiese o que se bañara con el agua después de pasar en el sol. Al llover, la cera corría, si era por la nariz, si era por la parte del pecho, si esta figura era un hombre, si era un animal. Se notaba dónde estaban los errores del artista. Y eran obras que no eran sinceras. O sea, el hecho de que cuando decía el artista es una obra sincera, no tenía cera. No tenía cera puesta. Todo estaba hecho en la roca caliza, sólida. Y eso demostraba la habilidad que tenía este artista con sus obras. Y por eso valían más. Otro origen que se le da a la palabra sinceridad es al comercio de las ollas de barro. Se usaba la cera para sellar las rajaduras. Y con el tiempo el agua la iba lavando cuando se usaban estas ollas o el aceite. Y se salía. Entonces eran ollas o vasijas que parecían completamente sólidas, que parecían bien hechas, pero en realidad las imperfecciones o los golpes habían sido tapados con cera y con el tiempo se rompían. Es lo que pasa con nosotros como humanos cuando no sincronizamos nuestras palabras con nuestros actos. Es más prudente guardar silencio si no se va a hacer algo. Este es un error que tenemos muchos. Muchos de nosotros diremos que no, pero sí decimos y poco hacemos. Y también el que más habla es el que menos hace. Es una frase que uso mucho. Este aspecto social, al final, pasa factura. El no ser sincero hace perder el doble. A veces, el ser sincero a nivel personal pasa una factura de soledad, pasa una factura de alejamiento, pasa una factura de inaceptación por las personas de tu entorno. Pero esas personas al final no van a estar. Muchas de ellas no van a estar. Muy pocas van a estar contigo. Hay 3 tipos de personas, considero. La persona que está cuando no eres nadie. Puede ser sincera. Cuando no eres nadie. Ellos apoyándote se sienten algo. Se sienten útiles. No se sienten útiles para gente más preparada, ¿no? Se sienten útiles para gente pequeña. Tienen esa mala intención de ser útiles o sentirse útiles solo con personas de escasos recursos, de escasa moral. Y ellos están ahí, sintiéndose bordones, ¿no? Sintiéndose que valen para alguien. Pero cuando ya eres alguien, cuando ya creces, cuando ya estás al nivel, sea social, económico, cuando tú prosperas, estas personas desaparecen. Las personas que están cuando no eres nadie. Están las personas que están cuando eres alguien. No te querían cuando no eras nadie, y cuando estás al nivel social, cuando estás al nivel cultural, a nivel educativo, se acercan a ti y te usan como estandarte, ¿no? Te usan como parte de la imagen porque eres como ellos o eres un poco mejor que ellos y se aprovechan mejor que ellos, entre comillas, quizás a nivel económico, quizás a nivel académico, a nivel social, y te usan como estandarte, como bandera,
y están ahí. Pero si pierdes todo, también se van. Está la gente sincera, la gente incondicional, que se queda contigo siendo o no siendo. Y esta gente es muy escasa. Esta gente se puede contar con una sola mano, con los dedos de una sola mano. Y mucho menos que eso, sin el pulgar todavía. Esta gente es muy escasa. Esta gente es la que demuestra las cosas por medio de lo que hace. Pero es muy difícil de encontrar, o es muy difícil que llegue a tu vida, porque la mayoría de veces no atraes a gente que te llene de ese modo, porque no estés siendo sincero contigo mismo. Si no eres sincero contigo mismo en tus acciones y en tu hablar, esa gente no llega, porque no puedes cosechar aquello que no has sembrado. No me voy a meter en las consecuencias, no me voy a meter en muchas otras cosas del tema, solo me voy a meter y centrarme en ti, en nosotros, en la persona, y ponerte bajo el esquema de que se deberían de hacer las cosas y se deberían de decir las cosas conforme a lo que estamos dispuestos. La sinceridad en realidad al final es un estilo de vida, como la oración es un estilo de vida. Tienes que decir cosas que vas a hacer, que estás dispuesto a hacer, que estás dispuesto a lograr. Y si no, quédate callado. Yo soy muy imprudente. No se me ha quitado. Tengo 30 años y no se me ha quitado. Y desearía no serlo. Desearía no serlo porque te metes en muchos problemas diciendo o haciendo comentarios que no deberías de hacer porque tus acciones no reflejan lo mismo. No hay nada peor que una persona que critica algo de otro cuando no está dispuesto a ser mejor de lo que es. Es que esa persona es muy hipócrita. Y tú también. No puedes criticar la hipocresía que vives. Tú la vives. Él lo es y tú la vives. Ven la pajita en los ojos de otros cuando tienes una viga atravesada en el tuyo. Esa ceguera de la que sufrimos a la hora de decir que te voy a ser sincero y le dices una verdad, una opinión, que a veces te debías de reservar. Como las opiniones que hago en estos podcasts, por ejemplo. Opiniones que debería de reservarme, pero me encanta ser llamado acá. Me encanta estar acá con un micrófono y decirle lo que opino y la gente es libre de escucharlo, ¿no? Eso a mí me reconforta, me hace sentir súper bien, me desahoga. Porque yo soy sincero conmigo mismo y hago estos podcasts porque me desahogan, porque me hacen sentir escuchado por la nada, le digo yo. Por eso le he puesto al canal opinión de nadie. O en realidad iba a ponerle opiniones de un don nadie, pero le he puesto opinión de nadie. De un nadie. Una persona que no tiene por qué ser escuchada, pero algo de verdad lleva. Y por eso hago estos podcasts. Es esa manera de ser sincero conmigo mismo y con los demás. Y las opiniones pueden ofender, por eso digo de que la sinceridad con tus palabras y con tus acciones te va a traer un poco de soledad. Y está bien. Está bien. No tienes por qué tenerle miedo. Si empiezas a temerle, lo único que vas a lograr es que se pierde una parte de ti. Se pierde esa parte de ti mismo que tienes miedo de que se rompa. Un hombre y una mujer igual siempre tienen miedo a romperse porque causa dolor, porque causa esa sensación de incomodidad. No sé si han estado con personas que les hacen sentir muy incómodos. No porque les caiga mal, sino porque quizás tienen emociones fuertes hacia la persona o les causa, no sé, el simple hecho de que la persona como que no me va, como que, fíjate que con una chica puede decir, con él me siento incómodo porque siento que me acosa, o sea, no necesariamente le va a caer mal. O muchos otros factores, es que la cara de él siempre me ve como que estuviera enojado, cosas como esas. No hay nada peor que eso y que te pase contigo mismo. Porque cuando te pasa contigo mismo es porque has soltado esa parte de ti, la estás cambiando por aceptación. No me voy a meter al tema de la aceptación, de valorarte a ti mismo, sino la sinceridad contigo. No te mientas. No te mientas porque mentirte a ti mismo hace perder credibilidad y credibilidad para ti. No te crees, no vas a confiar en ti porque te estás mintiendo. Y mentirte a ti es algo que a la larga perjudica de maneras tan internas
que hacen que la vida se vuelva tediosa, que no haya un motivo por el que sonrías. Hay muchos factores que por dentro nos toca trabajar, porque no llegas a ti. Nunca te has sentido, no sé si nunca ustedes se han sentido, a mí se me ha pasado, de que se han sentido como que algo no cuadra dentro de ustedes, como que no se sienten con las capacidades, como que ustedes mismos se sacan de la línea. Por ejemplo, les piden algún trabajo o están en una entrevista de trabajo, o con X persona tú quieres hacer algo y no te sientes capaz porque tú mismo te desechas y ves tus habilidades tan bajas que prefieres no intentarlo. Y esa manera de autosugestionarte y autocriticarte es porque has perdido no solo el autoestima, ¿no? Sino esa parte sincera contigo de sincronizar lo que dices con lo que haces. Por ejemplo, yo puedo volar un avión, y mis palabras es ser sincera, porque yo puedo aprender a volar un avión. Todos podríamos aprender a volar un avión, entre más tiempo o menos tiempo, pero todos podríamos. Y dirán, hay gente que no. Habría que evaluar cuánto tiempo se va a tardar en aprender, ¿no? A lo que voy es que tiene algo de verdad la palabra, sí. Pero con las acciones yo no puedo costearme ir a aprender aeronáutica o a ser piloto o volar una avioneta. Yo no puedo costearme eso. Ese es el ejemplo de cuando te dices cosas a ti y tus acciones no lo sincronizan, ¿no? Cuando dices que eres humilde y manejas una altanería sumamente agresiva, sumamente alta. Cuando dices ser sincero, digamos, y hablas a espaldas de los demás con crítica cizañosa, ¿no? Yo molesto mucho de que a mí me encantan los chambres, pero para mí todos los chambres son mentiras. Los chambres, todo es una vil mentira. Hasta que la persona, pues, dice, no, eso sí es verdad. O sea, hasta que la persona no lo acepta, para mí todas las tonteras son mentiras. Y vivimos mucho de ello, vivimos mucho en el entorno de esas cosas porque nos encanta, a todos nos encanta. Hay gente, a mí no me gusta la gente que habla de... No, siempre tenés algo que criticar. Siempre las críticas positivas o negativas, porque hay críticas muy positivas, llegan y pareciese como que fuéramos hipócritas, pero en realidad a veces criticamos positivamente. Pero las críticas positivas tienen que llegar a las personas indicadas y adecuadas. Y ahí es donde está la línea entre ser sincero y ser hipócrita, ¿no? Si llega a personas importantes para la otra persona, una crítica positiva o constructiva va a llegar. Si no se tiene el valor de llegar directamente, es ahí donde va el canal de ser sincero. Tú te acercas a la persona y decirle, mira, las cosas son así y considero que, ¿por qué? ¿Y para qué? Y ahí es donde esa delgada línea no se cruza hacia la hipocresía. La verdad, actuar con sinceridad es algo que se aprende a lo largo del tiempo, pero si no empiezas ahora, nunca vas a llegar. Sería importante que muchos de nosotros practiquemos la sinceridad. No solo lo seamos, no solo le digamos a la persona, es que yo voy a quererte, o solo le digamos a la persona, yo soy tu amigo, o solo le digamos a la persona, te quiero como a mi hijo, sino que también lo demostremos. Porque siempre nosotros debemos quedarnos con las acciones de la gente y no con las palabras. Hay gente que te puede tratar muy mal con las palabras, con gente muy ofendida, por ejemplo. No sé si tienen esos amigos que te ultrajan mucho, que son bien mal hablados o vulgares. Y como digo yo, a veces no es lo mismo que te digan cerote que te digan cerotillo precioso. No es lo mismo, absolutamente no lo es. Si a ti en la calle alguien, un amigo te dice, mi hijo es la tal por cual lindo, lleva un entorno emocional, ¿no? Lleva un cariño, lleva un aspecto de aprecio, pero no cuando te lo dicen en un tono agresivo. Todo eso al final dice mucho de nosotros. Las acciones deben ser sincronizadas con lo que decimos. Vuelvo y lo repito, es algo que he repetido mucho en estos minutos a lo largo de este podcast, pero es algo que en la vida te va a ayudar a que la confianza en ti no se pierda. Y a que la confianza de las personas indicadas tampoco se vaya. No tienes que tenerle miedo a nada. A veces dicen, es que me vas a odiar o es que me van a odiar. Si odian esa parte de ti, no eres moneda de oro, no estás hecho de oro, ni
Mira, chocolate para que a todos les guste. Hay gente a la que no le gusta el chocolate, pero a mí me encanta, por eso lo menciono. Así funciona. Y espero que para ustedes sea de utilidad. Un consejo de nadie que está por ahí en una casa, en un país llamado El Salvador, donde también tiene los mismos problemas que ustedes y que muchos de nosotros nos enfrentamos a esto a diario. Cuídense.